Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje, reporta. Alberto Peláez, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Emanuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, con novedades, sobre todo con lo que acaba de pasar en Gran Bretaña, con la renuncia de Boris Johnson, que al final, Emanuel, era una despedida anunciada desde hacía mucho tiempo. No supo gestionar bien lo que había ocurrido con la diferencia, la división entre la Unión Europea y Gran Bretaña, con el Brexit, aunque había empezado Theresa May. Todo se había encarecido mucho, había una falta de recursos, incluso en los supermercados prácticamente faltaban muchas cosas, y especialmente durante la pandemia no supo gestionarlo. No tenemos más que recordar aquellas macrofiestas que hizo, incluso con sexo incluido, con alcohol, con parte de su gabinete, mientras una parte muy importante de la población británica estuvo confinada en sus casas. No podemos olvidar que Gran Bretaña ha sido uno de los países de toda Europa que más ha subido el embate del coronavirus, y eso al final le ha pasado factura y no le ha quedado más remedio que dimitir, porque gran parte de los parlamentarios conservadores han sido los que han dicho no queremos que siga, tiene que ver alguien nuevo, Emanuel. Claro, eso es en Gran Bretaña. En Europa, el tema del euro que se complica. Bueno, el euro ha perdido tanto valor que está ya casi, cuando empezó en el 2002, está prácticamente a la paridad del dólar. Se ha convertido de ser una moneda, bueno, que sigue siendo de referencia, esa es la realidad, junto con el dólar o con yuan. Pero es verdad que es una moneda que ha perdido bastante con respecto a la fortaleza que tenía, y se convierte casi a la paridad del dólar. Y esto va enlazado a la inflación que tenemos en España y en Europa, y a la enorme y lo caro que se ha convertido todo en toda Europa, y especialmente en España. Por ejemplo, para llenar un depósito de gasolina, hasta hace muy poco, mi coche, por ejemplo, para Emanuel, para que nos hagamos una idea, yo con 40 euros llenaba el depósito. Hoy te cuesta 70. Es decir, estamos hablando de 30 euros más. La vida se ha encarecido mucho y la inflación que tenemos hoy en Europa es galopante. Precisamente, si algo tenía España, es que tenía una inflación muy moderada, del 1, del 1,5, del 2%, que es cuando todo el mundo empezó a comprar casas porque las hipotecas eran muy bajas. Y nos hemos pasado de tener ese 1, ese 2%, a prácticamente tener 2 dígitos. Estamos ya por encima del 8. Y vamos a ver cómo termina el ejercicio de este 2022, porque todo parece indicar que el euro se puede mantener, que puede seguir bajando y que la inflación puede seguir subiendo. Es algo que está pasando en España y está pasando en todo el mundo. Eso es un fenómeno global. También está influyendo la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros motivos, Emanuel. Claro, sin embargo, bueno, en España se ve compleja la situación. Nos decías que tú antes tu auto lo llenabas con 40 euros y ahora 70, casi el doble. Alberto, pues eso le pega directamente a todo. Mira, para que nos hagamos una idea, claro, la gran mayoría de los salarios están congelados o suben muy poco en relación a cómo está subiendo la vida. Yo creo que al final son ejemplos prácticos. Si antes una familia española gastaba 200, 250 euros, 300 cada 2 semanas, cada 3 semanas para poder hacer el súper, que es al final de lo que uno tiene que comer y tiene que vivir, fundamentalmente eso, hoy cuesta prácticamente el doble. Hace 2 meses veníamos, Mónica, a que tú conoces muy bien, mujer y yo de México, y llegamos en la mañana y en la tarde fuimos a comprar algo de súper para hacer en casa. Nos costó 70 euros comprar 3 cosas, y cuando te digo 3 cosas, fueron 3 cosas, y no era precisamente proteína de carne, que es lo más caro, eran temas para poder desayunar al día siguiente. Este ejemplo que te estoy poniendo, Emanuel, españoles que somos, donde tenemos una que tiene menos de 1.500 euros al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la situación, si lo engarzamos con el tema político, cada día está peor desde el punto de vista del gobierno de Pedro Sánchez, y es bastante probable que las elecciones pudieran incluso adelantarse, y que el año que viene, el 2023, que nos tocan elecciones a mediados o finales de año, pudiera ser incluso antes. Fíjate, Alberto, una nota que me llamó mucho la atención, sobre todo por la postura que ha tenido el presidente López Obrador en México sobre el tema. El gobierno de Francia ha anunciado
que el Estado nacionalizará al 100% la empresa Électricité de France, con la finalidad de garantizar la producción de electricidad frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania con su apuesta por la energía nuclear. La primera ministra francesa ha señalado que la Asamblea Nacional que el Estado buscará hacerse totalmente del capital de esta empresa que se encuentra en una situación financiera difícil por las deudas que tiene. Y de acuerdo con información de la agencia AP, la multinacional francesa de servicios eléctricos, de la que el Estado tiene actualmente el 84% del capital, arrastra un pasivo de 43,000 millones de euros. Bueno, esto es un tema que ha estado sobre la mesa y que ha sido polémico y que ha generado distintas posiciones, Alberto. Bueno, pero en ciertos aspectos yo creo que una nacionalización tampoco está tan mal. Si es que yo creo que hay que tener posturas más eclécticas. En México se habla, por ejemplo, mucho en las mañaneras de algunas empresas españolas en las que el presidente tiene razón. Es que yo creo que las cosas como son. Cuando habla de Iberdrola, efectivamente, Iberdrola ha sido una empresa que como las grandes multinacionales van a hacer mucho dinero, y aquí lo ha hecho de manera, vamos a decir, sospechosa. En España, Iberdrola y otras operadoras están cobrando la luz de una manera que se ha convertido ya en un factor de lujo, cuando tendría que ser de primera necesidad. Pero también es verdad que si lo comparamos con otras operadoras europeas, la española es más barata, y eso que continúa siendo cada día más cara, pero tan cara que, fíjate, en las casas en España, mi querido Manuel, la gente ya está viendo en qué momento puede poner la lavadora, que suele ser en las noches, para que no le multipliquen el precio, porque si lo hace en la mañana es 3 o 4 veces más cara, y al final el recibo de la luz te puede llegar al final de mes que puede ser 400 o 500 euros. Y es una cifra que no es nada desdeñable, que es el sueldo de mucha gente o de una gente numerosa en España. Por eso, efectivamente, yo creo que una nacionalización yo no lo veo mal dependiendo en qué determinados casos, Manuel. Claro, sin duda, son las 9:08, la luz carísima, algunos dicen fuera de control en España, porque la empresa sin controles va marcando los costos que se le da la gana. Esto es por lo menos algo de lo que se ha dicho, Alberto. Claro, porque los reguladores que tenemos en España dependen también de cómo se cobra la luz, dependiendo de si la luz está tomada de energías renovables o de energías que no son renovables. Y lo que hacen estas reguladoras es utilizar la energía más cara en el momento más caro del día, y eso lo extrapolan al resto de las horas del día, y por eso la luz en España es tan cara. Siempre pongo el mismo ejemplo: es como si tú vas a un supermercado y compras muchos productos y compras lo más barato, que puede ser unas fresas o un aguacate, pero compras un pescado. Lo que hace el supermercado, lo que haría la operadora, es cobrarte todo al precio más caro del producto más caro que compraste. Es decir, no te estaría cobrando la fresa al precio de la fresa, sino al pescado, que es mucho más caro. Eso es lo que están haciendo las operadoras en España, y efectivamente eso hay que regularlo, y regularlo de verdad, porque nos hemos convertido en un país que tiene pobreza energética. Pobreza energética, además el tema, bien lo decías tú, lo que está pasando en Ucrania complica todavía más el asunto, la inflación disparada, fuera de control, en fin, que muchas cosas, y si le agregamos COVID, Alberto, pues todavía es algo mucho más complejo. Sí, es verdad que estamos viviendo un momento complicado. De todo se sale, pero en muchas ocasiones uno ve la paja en el ojo ajeno y no ve la paja de uno, que es la primera que tiene que arreglar. Cuando muchas veces en España volteamos a otros países de América Latina, a México incluso, y hacemos algunas críticas, lo primero que creo que debemos hacer es arreglar, primero barrer nuestra casa, y luego ya poder criticar al vecino. Pero primero hay que arreglar nuestra casa, que tenemos muchas cosas que arreglar, y da igual si es un partido u otro, porque al final llega el otro partido y es un poquito más de lo mismo. Por eso la gente se decanta por posturas que no son partidos, podríamos llamar ortodoxos, que son los de toda la vida, sino que busca otras fórmulas que creen que pueden ser más eficaces.
Claro, ya han probado de todo, les ha ido mal, pues a ver quién nos pudiera dar alguna sorpresa, ¿no? Eso es lo que ha pasado en España y también ha pasado en otros lados del mundo. Te agradezco el reporte, Alberto. A ti, muchas gracias. Abrazos, Emanuel, buenos días. Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje en Europa. Me da mucho gusto estar aquí. Reportó.